Fe Oculta. Hola, ¿qué tal están? Feliz tarde, bienvenidos a Ve Ocultas. Ya están viendo en pantalla el título del programa de hoy. Sinceramente, un programón que quisiera que se pueda desarrollar en este día. Voy a quitar acá, voy a dictar la privacidad. Me quedé un poco confundido. Ok, vamos a ir a cámara, vamos a quitar esto para saludarles. ¿Dónde está? Superposición fuera. Y bien, bienvenidos. ¿Cómo está, don Goodman? Buenas tardes, bienvenidos a Ve Ocultas. Qué placer poder saludarle. ¿Qué cuenta, señor Goodman? 1, 2, 3, 4. Pues voy a, ¿Ya ha voy a aprendido a aprovechar. contar? Sí, gracias por la invitación nuevamente. Voy a aprovechar para yo también compartir el programa en mi Faith, My Faith. A ver, Bueno, mientras tanto, pues a ahí usted está. que nos acompaña, ¿qué tal está? Buenas tardes, bienvenido a Ve Oculta. Voy a ver aquí también en esta cuestión cómo va saliendo el tema por acá. No, pues estamos bien. No, se mira bien. No se Ahora mira sí. mal esta cámara. Pensé que se miraba peor esta cámara, pero no. No se mira tan Genial. peor. O sea, tampoco es que la cámara va a hacer milagros, pero digo, ¿verdad? Bueno, Las cosas como son, va, como son las cosas. Bueno, y es que relajo tenemos por acá. Vamos a poner esto por acá. Bueno, don Goodman, así que buenas tardes, bienvenido a Veo Ocultas. Vamos a arrancar con este programa de hoy. Quisiera poner esta cámara por acá. A ver, ahí estamos mejor. Bueno, y entonces vamos a arrancar con este tema. Hoy el tema es bíblica la prosperidad. Más que todo, pues tenemos varios dilemas en función del tema, cómo le íbamos a poner, porque en parte es realmente poder sustentar si el tema de la espiritualidad, en términos generales, entra en conflicto o no con lo que conocemos como prosperidad o abundancia. ¿Entra en conflicto las enseñanzas de Jesús? Si entendemos que Buda también vivió en la pobreza, ¿entra también en conflicto con las enseñanzas de Buda, por ejemplo? ¿Entra en conflicto con las enseñanzas de varios maestros, pero en este caso, pues enfocado más que todo a Jesús también? ¿Entra en conflicto con lo que Jesús nos enseñó? El tema de la prosperidad. ¿Entra en conflicto con lo que aprendió el pueblo de Israel en el desierto? ¿Con lo que se le dijo? Esa idea que por mucho tiempo se tuvo, incluso hoy escuchando, qué interesante, recordando un poco la información de los Rothschild, pues una de las razones, según algunos consideran, la banca nace por los judíos como se popularizó, era porque ellos sí tenían permitido prestar dinero. Entonces se dice, según algunos historiadores, que los judíos, dentro de su ley, dentro de lo que se les había dado como la Torá, o sea, las directrices a seguir, ellos podían prestar a los que no eran de su pueblo con intereses, pero a los de su pueblo no, según algunos así lo entienden. Entonces, por eso los cristianos no entraban en esta, llamémosle así, dinámica. Y el tema es que por mucho tiempo los cristianos crecimos con la idea del voto de pobreza o había que ser pobres. Había esa mentalidad. Y yo creo que hay que ser justos con un movimiento dentro de la iglesia cristiana que nace, que es el movimiento de lo que muchos hablan, se burlan, tildan, satanizan, etcétera, que es el que llaman el movimiento de la prosperidad. Nosotros no, antes de darle la palabra a Frederick y desarrollar, yo siempre hago una introducción, porque hay elementos que me gustaría también analizar en conjunto con Frederick o que Frederick nos dé su perspectiva.
Pero siendo justos, el movimiento de la prosperidad es un movimiento que ha sido muy juzgado y, a ser sincero, sí, hay muchas aberraciones que se cometen dentro de ese movimiento, pero gracias también a ese movimiento, mucha mentalidad del pueblo cristiano tuvo nuevos elementos y nuevas visiones para salir del embotamiento de que como cristianos tenemos que ser pobres, ¿sí? O tenemos que, como decían algunos, aceptar la enfermedad porque era parte del proceso de purificación del alma, parte del proceso de madurez, que en las dos perspectivas hay verdades, pero hay verdades que hay que saber interpretar y no con el ego. Porque podemos irnos desde el punto de vista del extremo del ego, que se hace el víctima, y el otro punto de vista extremo del ego, que rechaza todo por miedo y no quiere atravesar procesos como factores de cambio y como factores, sí, de procesar la vida de uno, pero para catapultarlo, no para que se quede ahí, ¿sí? Y aunque una persona en un proceso pueda morir, no me refiero al hecho de que precisamente tenga que sanarse o no sanarse de algo que está dentro de, y vamos a analizarlo, pero no quiere decir que estrictamente es eso, porque también ese proceso pudo ayudar a trascender otras cosas. Entonces, la idea es poder entender de mejor forma conceptos como abundancia, como prosperidad, ¿sí? Dejar de satanizar o tratar de poder encauzar de mejor forma algunos conceptos, como decía con anterioridad. Hay mucha tergiversación que se ha hecho, mucha mano que mete el hombre, ciertamente, que pacta a este ministerio, pacta a esta, qué sé yo, a esta obra, entonces recibirás el milagro. Yo nunca he estado en desacuerdo de que detrás de lo que se conoce como la reciprocidad, de lo que cada quien tenga como, llamémosle, no sé si la palabra idónea sería medida de fe, pero hay una correspondencia, ¿no? Si alguien hace acto, tiene un acto donde dice, no, yo voy a hacer esto porque creo fielmente que va a pasar esto, pues le va a rebotar. Si realmente tiene un enfoque tan, pero tan, no sé ni qué palabra usarlo, pero tan fuera de lo común, que es capaz de materializar eso, pues le va a rebotar, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que queremos analizar porque eh, hay circunstancias donde nosotros mismos nos trancamos en nuestro desarrollo interno y que también se expresa en lo material por bloqueos mentales que tenemos. Un ejemplo que me gustó mucho una vez que escuchaba en una charla. Llega un latinoamericano a una agencia de viajes y va a cotizar un viaje a Europa, por decirlo de alguna manera, o cualquier parte del mundo, no sea algo muy deseado. Entonces llega el latinoamericano y le dice a la muchacha de la agencia de viajes, ¿cuánto me cuesta un viaje a tal lugar y esto y esto y esto? Tanto, le dice la muchacha. El latinoamericano suspira, baja la cabeza y dice, hay mucho dinero, no puedo. Y se va. Llega un judío bajo los mismos cánones, lugar, destino, todo, lo mismo igual. ¿Cuánto le sale? Le dice el judío a la muchacha. La muchacha le dice, le cuesta tanto, le da el mismo valor. Y dice el judío, ok, tengo que entonces alcanzar ese determinado valor para que yo pueda cumplir eso. Ujú. La diferencia es el pensamiento. Es el pensamiento. Entonces, son las cosas que quisiéramos de alguna manera compartir, porque todos estamos en este proceso. Yo he sido una persona totalmente, aun cuando parte de mi entrar en este camino de transformación fue también en una iglesia de estas, de las de corte de prosperidad y profético, mi mente ha sido una mente, y lo voy a decir de esta manera, pues estoy trabajando fuertemente en ello, tratando de trabajar, una mente muy negativa, una mente donde no, yo no puedo alcanzar eso, o no, eso no, o no, es imposible, si es que esta es mi condición ahorita, porque yo voy a estar declarando algo que no es. Cuando mi mamá me decía, no, es que declara lo contrario. No, pero es que esto es lo que estoy viviendo, que yo voy a estar diciendo algo diferente de lo que estoy viendo.
Entonces, hay muchos bloqueos que tenemos ciertamente, pero también hay muchas tergiversaciones, hay mucho manoseo también en lo que llaman mundo espiritual, con la cuestión del poder de la atracción. O sea, de todos los lados hay un trastoque, hay un juego perverso de la línea delgada de lo que corresponde a lo uno a lo otro. También está la cuestión de la inmadurez de cada uno para manejar conceptos, ¿verdad? Y nos cuesta ir a los medios, nos vamos a los extremos. No, es que los procesos son para, como decía anteriormente, los procesos son para purificar mi alma, pero aquí lo está entendiendo como purificar el hecho de que por estar llevando esa carga, entonces es que ya está haciendo limpia su alma y le duele, le duele, le duele, pero está soportando el dolor, le duele, pero no está buscando aprender. Sin embargo, está el otro que dice, no, yo no tengo que sufrir, yo rechazo esto y no más, está en este conflicto y se va al otro extremo y lo rechaza y no, y más bien en tanto que lo rechaza, lo está atrayendo. Pero viene aquel que entiende las dos caras de la moneda y dice, ok, a través de este proceso se purifica mi alma. Es decir, yo voy a aceptar lo que estoy viviendo, voy a transitar lo que estoy viviendo, pero no voy a vivir como que si estuviera atrapado en esto, sino que voy a enfrentar esta situación con gallardía, con valentía, buscando qué es lo que tengo que transformar, qué es lo que tengo que transmutar, qué es aquello que tengo que transformar. No me voy a rendir ante la adversidad y voy a aprovechar esto para crecimiento. No se quedó, no se estacionó en eso, pero tampoco entró en una dinámica donde detrás del pensamiento de supuestamente prosperidad, yo rechazo esto, lo que hay es un miedo a no aceptar lo que se va a vivir y ese miedo hace más bien que ese proceso se vuelva más duro. Por ejemplo, entonces, cosas que yo quisiera que podamos entender en este programa es, ¿qué es eso de prosperidad y abundancia? Porque aquí, creo que desde aquí tenemos un gran conflicto, Frederick, porque muchas veces cuando hablamos de prosperidad y abundancia, únicamente lo estamos enfocado desde el ámbito de lo material, del carro, la casa, el trabajo. Algunos pues ya le meten la cuestión de la esposa, los hijos, pero no nos vamos a lo esencial. ¿Qué es lo esencial entonces? ¿Es lo esencial esto y lo otro es solo una manifestación de? ¿Qué es lo que está detrás de eso visible? ¿O hay algo que está detrás de eso visible, que es una casa, un carro, qué sé yo, que realmente es la esencia de lo que tendríamos que voltear a ver? ¿Tendrá que ver esto con lo que Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura? ¿Qué son esas añadiduras? Que sería buscar primeramente ese reino de Dios y su justicia. Entonces, esto es lo que vamos a ir desarrollando y los elementos que Frederick tenga en cómo él ha estructurado este programa, pero por mi parte son los elementos que yo puedo aportar, Frederick, para lo que tú tienes y lo que vas a darnos también para entrar en esta dinámica del diálogo, porque al final, para mi consideración, son puntos importantes de iniciar, que es la abundancia, que es la prosperidad realmente, y entrar en eso de encontrar esos equilibrios, porque el problema está en esos desequilibrios. No, qué malo decretar. No, claro, y en ninguna parte de la Biblia se dice que hay que decretar y declarar. Y encontramos versículos donde dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua, lo que declara. Bueno, podemos encontrar que el que dice que no, le dice, no, mira, aquí está el versículo. El que le dice que sí, no, mira que. Y entonces, ¿qué sucede? Al darnos cuenta, en la Biblia vamos a encontrar las dos caras de la moneda en cuanto a sustento de lo que queramos. Tanto que el que quiere decir que yo tengo que padecer dolor para poder, no sé, ser digno de alguna cosa, vamos a encontrar versículos que van a soportar eso, como aquel que dice, no, yo rechazo, yo. Entonces, ¿dónde está el centro de esto? ¿Dónde está realmente aquello que tendríamos que aprovechar al máximo para poder potenciar eso que estamos llamados? ¿Tiene que ver esto con el Evangelio? ¿Tiene que ver la cuestión de la abundancia y la prosperidad con el Evangelio? ¿Hay algo que está ahí? ¿Tiene que ver con la esencia de lo que somos? ¿Realmente venimos para generar riquezas? ¿Tenemos el poder para generar riquezas? ¿Tenemos el poder para crear, para decretar? ¿Tenemos el poder para transmutar lo que sean los alquímicos?
Estamos llamados a transmutar las cosas, a crear, a hacer de lo que es imposible una realidad. Estamos llamados a poder hacer que una enfermedad retroceda. ¿Cómo? Porque sí, porque no. Creo que es un tema bastante amplio para que podamos arrancar, don Goodman. Bienvenido nuevamente. Gracias. Bueno, antes que nada, observemos la naturaleza. Em, ¿Cómo se desarrolla la naturaleza? Si nos alejamos de las ciudades y miramos cómo funciona la vida, cómo son los animales en un bosque o en una sabana, en una tundra, cómo se desarrollan las aves, vemos que ellos no acumulan más de lo que necesitan, pero tampoco están viviendo en una escasez. Si hay un trastorno en el medio, bueno, lógicamente podrían pasar cierta dificultad. Pero las únicas cosas que podemos observar que aquí podría marcar una gran diferencia es los ciclos por los que ellos van pasando a lo largo del año, cuando algunos animales tienen que prepararse en otoño para el invierno y a partir de primavera pueden empezar a considerar que pueden recoger las primeras cosas y en verano van a tener mucho alimento, dependiendo también la parte del planeta, ¿no? Entonces es una cuestión primera que hay que entender que ellos no tienen religión, ¿sí? Y ellos no se la pasan orando. Tampoco se matan por, bueno, depende. No se vuelven locos, digamos, por tener que acumular cosas. Sencillamente viven el cada día. De hecho, tampoco tienen forma, en la mayoría de los casos, por lo menos en primavera y verano, de estar acumulando cosas, de estar acumulando porque mucho alimento se estropea. Entonces viven cada día lo que necesitan, ¿sí? En el mejor de los casos dejan algo para el día siguiente. Y cuando es otoño, pues esconden las cosas. Perdón, cuando llega a lo largo de finales de otoño, van guardando cosas, como digo, dependiendo de la parte del planeta. Y después, sí, durante el invierno aprovechan eso y están en un estado de tranquilidad y de letargo hasta que llega la primavera. Esta es una primera cosa que hacen los animales, que consideramos que son menos inteligentes que nosotros, tienen menos conciencia, sin embargo, la mayoría de seres humanos ya no hacen eso, por lo menos no en la época actual, ¿sí? Porque nos hemos alejado, la mayoría, de la conexión con la naturaleza y nos hemos centrado en la ciudad. En la ciudad tú puedes ir a un centro comercial, ¿sí? Cualquier parte del año y va a haber comida, técnicamente. Cuando vas a una frutería, a lo mejor te dicen, bueno, ahora no es temporada de sandías o ahora no es temporada de fresas, pero hay otras cosas. Hay cosas que son perennes, hay cosas que muchas veces la guardan en nevera. Nosotros tenemos nevera, pero ¿qué pasaría si nos quitasen la nevera? Entonces, eso es un punto que a veces no se tiene en consideración cuando hablamos de esto. La naturaleza provee de un modo raro, ¿sí? Que un animal se muera de hambre. Es muy raro. Por eso Jesús dijo, no os preocupéis por lo que vais a comer, porque miren cómo son, cómo viven los animales, ¿no? Ellos no están preocupados por eso, ellos viven el día a día. Sí, cuando viene la temporada, cuando van a saber, cuando saben que es la temporada anterior a, pues que las crías van a quedar las hembras van a quedar embarazadas o va a haber polluelos, entonces ellos van preparando el nido o la cueva. Sí, van preparando, simplemente se preocupan por eso, ¿qué más van a hacer? Y dice, bueno, voy a ver qué consigo para las crías, pero no tienen una nevera, no tienen un almacenaje, ¿bien? Entonces, ellos viven es el día a día, viven el ahora. Es como si vivieses en la confianza de lo que va a ser el momento, pero tampoco están viviendo en una escasez, ¿sí? No están viviendo en una pobreza. Cuando hay una desestabilización es porque algo está trastornando, porque va a haber un proceso de cambio. Por ejemplo, cuando hay un exterminio que no ha sido, digamos, por los seres humanos o algo medioambiental, ¿no? Ellos migran, ¿sí? Entonces, si las situaciones están mal, van a otro sitio donde van a estar mejor. Si por X o por Y tiene que haber un exterminio, una destrucción, todas las cosas se regeneran y a través de eso hay algo mejor. Entonces, a veces también los seres humanos pasan por crisis porque va a haber algo mejor. O si hay una situación compleja en un lugar, deberían moverse a otra. Entonces, todo esto se trata de estrategia, pero la mayoría de las personas a lo mejor que ven las cosas desde el punto de vista fanático religioso, están pendientes es de que hay una intervención de una deidad que ya creó las cosas de forma natural. Entonces, él crea las cosas según un patrón. Los animales siguen ese patrón, porque los seres humanos no seguimos ese patrón. Si sabes que va a venir el otoño, ¿sí? Tu perspectiva respecto a las cosas debería cambiar. Puede que para nosotros, en un mundo basado en el comercio, la perspectiva del otoño y el invierno, del verano y la primavera sea diferente.
pero sigue teniendo sus altas y sus alzas y sus bajas. Lo mismo ocurre con el Sol, tiene ciclos de 8 o 9 años. Cuando hay un aumento de temperatura en el Sol, muchas cosas van a cambiar. Con una bajada de temperatura, muchas cosas van a cambiar. Lo mismo lo tenemos con los ciclos de la Luna. Van a depender también muchas cosas de la naturaleza. Muchos agricultores que tienen conocimiento ancestral o indígenas saben cuál es el ciclo adecuado de la Luna para el momento en que van a sembrar las semillas. Muchas personas ni siquiera tienen consideración eso, o consideran que eso es especulación o eso es superstición, pero ellos saben que la energía que el sol está, del sol que está rebotando en la luna va a incidir en las semillas, porque incide hasta en las mareas, incide en el comportamiento de las personas, de dónde viene la leyenda de los hombres lobo cuando la luna estaba llena, porque altera el comportamiento de las personas. Entonces, no podemos pretender que un Dios o una deidad que hizo las cosas de una forma ordenada, con base a la naturaleza, altere las cosas por el capricho nuestro porque nosotros nos hemos desnaturalizado. Y después decir, es que necesito que me prospere, cuando en realidad nos hemos desalineado de las cosas que ya son normales. Entonces, podemos partir del primer punto de decir que si alguien quiere ir más allá de lo que necesita, bueno, eso es otro tema. Pero estar muy por debajo de sus circunstancias, eso no tiene ninguna relación con la naturaleza. Es anti-natura, es ilógico. Entonces, en realidad el problema es, nos hemos salido de un patrón que deberíamos conocer cuáles son los ciclos, cuáles son las fases, cuando hay un problema y sabes que no se va a poder solucionar la situación, tienes que migrar a otra zona. Lo hacen los animales, muchas veces hacen migraciones. ¿Por qué? Porque sería estúpido que se quedasen en un lugar en una temporada del año donde saben que lo más posible es que mueran y no vayan a tener descendencia, porque las crías no van a poder tampoco progresar, no van a tener alimento para darles, entonces se va a extinguir la especie. Es lógica. Y ellos lo hacen como animales. ¿Quién se lo comunicó? ¿Leyeron libros para verlo? Y lo mismo cuando va a haber un momento en que va a haber una catástrofe y las cosas se van a destruir. Algunas veces hasta participan y se prestan a eso ciertos animales porque saben que a través de la destrucción va a haber un renacer. Lo mismo también cuando ocurre una crisis. Hay una crisis financiera y después viene una alza. ¿Qué hacen muchos magnates cuando hay una crisis? Empiezan a comprarlo todo. Cuando lo que hace la mayoría de personas es sacar todo el dinero del banco y volverse locos y a ver, te vendo esto a cualquier precio porque se está devaluando. Y en realidad, ¿qué hacen los ricos sabiendo que eso no va a durar mucho tiempo? Ahora, aunque antes costaba $5,000, ahora te lo compro por 50 porque estás desesperado. Lo que no sabes es que después de la crisis el precio se va a poner 5 o 10 veces por encima. ¿Por qué? Porque están viendo las cosas con otra perspectiva superior. Bien, ese es, bueno, un primer punto a tener en consideración. No sé si quieres agregar algo ahí, si no continúo. Continúa, por mientras continúa. Sigue con la línea. Después Eso es un entra. punto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los animales y los seres humanos en términos del concepto de la prosperidad? Un animal está desarrollando su existencia de forma específica para un proceso de desarrollo en la segunda dimensión, en la segunda densidad, que es la conexión con la naturaleza misma y con todos los seres que están alrededor de él. Él va experimentando ese tipo de fases en ese nivel y ya está. Lo que es la conciencia nuestra está en un nivel mucho mayor, que es el autoconocimiento. Entonces, las experiencias que nosotros tenemos tienen que ver con comprender quiénes somos. El gato no se pone a analizar qué significa ser gato, por qué vine a la existencia. ¿Se imaginan? A lo Kung Fu Panda. No, él no está pensando en ese tipo de cosas. En cambio, el ser humano sí. De ahí viene la filosofía griega, la filosofía oriental. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? Entonces, hay una premisa que el primer aspecto importante es que nosotros somos el centro, ¿sí?, de las experiencias que estamos viviendo. ¿Por qué esto ocurre? ¿Cuál es el punto? Entonces, cuando llegamos a ese conocimiento tenemos que sí o sí comenzar a cuestionarnos qué hay por encima. Eso nos lleva al arquetipo Dios, ¿no? Como creador. Entonces, habría que abrirse, ¿no?, a la posibilidad o al hecho de que si hay un creador, hay una razón por la cual el ser humano está aquí. ¿Sí? ¿Se parece a la de los animales? ¿Será que volvemos a la historia como Tarzán, como el libro de la selva, Mowgli? ¿O cuál es exactamente nuestra circunstancia, siendo que como sociedad también hemos avanzado culturalmente, en tecnologías, en muchas otras cosas? Podemos combinar una cosa con la otra porque ciertamente estamos en el mundo del comercio. Los animales no andan en el mundo del comercio. ¿Se imagina un banano, un mono cambiándole un plátano a un pájaro
por yo que sé, por unas lombrices, ¿no? No, ellos no hacen ese tipo de cosas, nosotros sí. Entonces, estamos eh, en una serie de experiencias diferentes donde la parte de la supervivencia para el alimento nos lleva a un nivel de aprendizaje interior. Para los animales no es así. Entonces, para nosotros la supervivencia y la búsqueda del alimento está relacionada también con la cuestión intelectual. ¿Cuál es la razón de mi existencia? Necesito alimentar esa duda que tengo. ¿Lo ves? Alimentar físicamente, alimentar el intelecto, alimentar también el espíritu. Por eso Jesús dice, no solo de pan vive el hombre. Bueno, igual ya estaba escrito antes. Se está refiriendo a que no solo es la búsqueda de lo que tú estás tratando de saciar en tu interior, o sea, en el estómago, en el vientre, sino también porque estoy aquí. Necesito también saciar eso porque tiene que haber una razón existencial que es superior. Entonces eso nos trasladaría a qué? Pues a la respuesta a esas dudas y es consultar a los dioses. ¿No? Entonces, cuando tú quieres consultar a los dioses sobre por qué estás aquí, te encuentras libros como la Biblia, ¿no? O sea, un conjunto de libros. Y una de las primeras cosas que encuentras es uno de los primeros mandamientos que comunica el creador a sus creaciones, a los conscientes de sí mismos, que son los que encarnan como humanos. Y le dice, de todas las cosas que hay aquí, os doy para comerse, será vuestro alimento. Bueno, lógico, lo primero que necesito es alimento, ¿no? Y lo siguiente les habla de su propósito. Y les dice, fructificad, multiplicaos, creced y someted todas las cosas. Os doy poder y autoridad sobre el pez, el ave y todas las cosas que reptan y se mueven sobre la tierra. Entonces aquí hay una cuestión interesante. Le da autoridad y dominio sobre todas las cosas que están creadas. Pero si nosotros buscamos ahora mismo nuestro comportamiento en lo que eso concierne, nos damos cuenta que no controlamos ni nuestra vida. ¿Qué vamos a controlar nosotros de qué? ¿Sí? Y se someted y sojuzgad. ¿A quién va a someter si la gente se somete a sus gobiernos? Entonces pasó de repente de ser el ser humano de administrar la naturaleza a ser un puñado de gente desconocida que te controlas a ti. Entonces vivimos bajo un neofeudalismo, bajo un sistema, eh, ¿cómo se podría decir? Dictatorial disimulado, ¿sí? Un sistema esclavista, donde el ser humano ya no tiene ningún poder ni sobre las tierras ni sobre nada. No puede simplemente ir y decir, me gustaría ponerme una cabaña ahí. Sí, ¿cuánto tarda la Guardia Civil, la policía, en lo que sea, venir a decirle, te has apropiado de unas tierras que no son tuyas, has pagado impuestos, bla, 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 tienes derechos, no, tienes que pagar impuestos al sol, etcétera? Un montón de cosas absurdas y que tienes que rendirle cuentas a otros seres humanos a los que ni siquiera conoces y con los que no pactaste nada. Y no tiene nada que ver con la ley natural, o sea, las leyes que estableció Dios, ¿no? Entonces, lo primero que te está diciendo es que prosperes. Es la primera cosa que te está diciendo, fructificar y multiplicar. ¿Qué es fructificar? Tú no eres un árbol de que da frutas. Entonces, ¿en qué vas a fructificar? ¿En qué? Pues, a ver, si yo estoy en la naturaleza, ¿en qué puedo fructificar? Pues en lo que son mis talentos. ¿En qué otra cosa puedo fructificar que esté en mí? Si no había dinero en ese entonces no puedes poner tu dinero a producir en la banca de valor, en el fondo de valores, en la bolsa de valores. Entonces, ¿en qué exactamente? ¿Inviertes en criptomoneda? ¿Inviertes en oro? O sea, ¿en qué voy a fructificar si no hay dinero? Es como cuando alguien dice, voy a montar un negocio, pues no tengo capital para iniciarlo. Entonces no puedes sacarlo adelante. ¿Qué haces? ¿Pides un préstamo? ¿Te comprometes con el banco y con los intereses que te va a estar cobrando hasta quién sabe cuánto que se lo pagues? Como lo estaba diciendo antes, ¿no? El asunto de los intereses, porque no es como a tu hermano. Tu hermano le prestas un dinero, o sea, el israelí, en términos metafísicos, y luego se lo devuelves. Pero cuando es un desconocido, ahí le cobras los intereses. Bien, pero con la naturaleza no sería así. En consecuencia, te está diciendo que prosperes, te está dando la libertad de que prosperes. O sea, tú no eres un esclavo, ni siquiera tendría que decir libertad, sino que te estás mentalizando que tú estás ahí para que prosperes, para que te multipliques y para que crezcas. O sea, que tú construyas una ciudad con tu familia. Esa sería la primera ciudad, porque de eso vienen las ciudades, se establecen por las familias, los clanes, porque es la sociedad, el Illuminati y todo este cuento, desnaturaliza al ser humano. Primero para que pierda el mismo... renuncia a su libertad, a sus derechos y para que se desconecte todo el núcleo familiar, porque ese es el problema, esa es la verdadera familia. Mientras ellos quieren que haga una artificial, que es lo que llaman el gobierno, ¿no? Que es la religión-estado. O sea, la religión que llaman Estado. Entonces, te dice, fructifica, ¿sí? O sea, da resultados. Y cualquiera diría, pues, ¿resultados sobre qué? ¿Qué quieres que haga? Lógico, yo preparo, voy y recolecto fruta y me la como.
Sí, ¿cómo fructifico con eso? Monto un cultivo más uvas y ¿qué hago con eso? ¿Se las vendo a alguien? ¿Hago intercambio? O sea, ¿a dónde quieres? ¿Por qué una deidad te va a decir a ti que fructifiques con lo que, sobre qué? Él ni siquiera está especificando fructifica sobre qué, porque simplemente le dijo, administra a los animales, ¿sí? Teóricamente animales, y dice, y aquí tienes un alimento que puedes comer, de esto puedes alimentarte, ¿no? Cosas vegetales, legumbres, etcétera. Y ahora le dice, produce. Y él dirá, que produzca, ¿qué quieres que produzca? Jesús dice, en un caso, por lo menos lo que se ha registrado, al menos mínimo dos moralejas o dos parábolas en las que él habla sobre la administración y te dice a una persona le dan tantas unidades de intercambio, lo que llamamos moneda, ¿no? Pues en ese entonces se le llamaba mina, shekel, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llamaba la moneda romana? Talentos, ¿no? Y le dice, después de un tiempo voy a volver y quiero que me des intereses. ¿Qué tiene que ver eso con la espiritualidad? Lo mismo que le dijo el creador a los humanos. Lo único que nosotros podemos multiplicar cuando no tenemos recursos de unidades de intercambio, monedas, ni tenemos posesión de determinadas cosas que podamos intercambiar con otros que puedan necesitar, es lo que es inherente a nosotros en las cualidades. ¿Sí? Entonces, si tú eres bueno en algo, lo multiplicas. Eso nos lleva a Pablo, que Pablo está diciendo que hay muchos dones, pero es que a veces los dones, cuando los llaman espirituales, los asocian a una cuestión abstracta y divinizada que está relacionada con la religión. No, que el hecho de que tú seas bueno en algo, eso no es un don material porque no es algo que surge de los átomos y de la materia, surge de tu intelecto y de tus capacidades. Entonces es un don espiritual porque no es físico, si no es físico es metafísico. De manera que todas las cosas que tú aprendes como ingeniero, como matemático, como cantante, como dibujante, como arquitecto, como cualquier cosa, ¿sí? Hacer streaming o whatever, o sea, cualquier cosa, no importa digamos, la especificación. El hecho de que lo que tú sabes hacer, lo sabes hacer tú. A lo mejor otra persona que está al lado tuyo no lo sabe hacer. A lo mejor tú lo has aprendido a lo largo de tu vida o a lo mejor para ti es algo natural. Entonces hay unos dones que son naturales, hay otros que los vas forjando, puede que ni siquiera sea un don, sino un conocimiento que vas adquiriendo. Eso lo puedes multiplicar. Entonces, si tú lo multiplicas, ahora la cuestión sería preguntarle a la idea, ¿para qué quieres que lo multiplique? ¿Sí? Por lo que una de las cosas más hermosas, y de hecho es algo que en realidad fui comprendiendo en estos últimos meses, es que lo que espera nuestro creador es que nosotros aprovechemos, multipliquemos y creemos y construyamos todas las cosas que se basan en nuestras capacidades interiores que conectan con lo que es nato en nosotros. No es una obligación, te está diciendo él cuando te obliga a que descanses. ¿Por qué te obliga a que descanses? Porque sabe que es lo mejor para ti. ¿Por qué te va a obligar a que algo positivo para ti? Tú mismo serías el primero en decir, si es bueno para mí, yo soy el primero que debería interesarme por ello. Pero es que él sabe lo importante que es que tú descanses. Entonces por eso te pone como una norma que descanses. ¿Sí? Te dice lo del Shabbat. Sin descanso no hay capacidad de que tú puedas rendir en tus plenas facultades y mucho menos de que puedas tener la capacidad de desarrollar tu psique, que está relacionada con la intuición, que es lo más importante. Por la misma razón, sabe que el propósito de tu vida no está relacionado con ser esclavo de alguien. Eso puede ser un complemento, ¿sí? Pero lo más importante es que tú te desarrolles en lo que tú sabes hacer porque eso está conectado con tu alma, con tu ser, con tu mente, con tu espíritu. Por eso el que quiere ser deportista y siente que quiere ser deportista, no puede haber algo más espiritual que sacarlo adelante. Y es mucho más espiritual que le digan es que tienes que sacarte una carrera universitaria o tienes que buscarte un empleo. Él, en su foro interno, sabe porque su intuición le está diciendo por el amor que tiene hacia lo que quiere practicar, que eso es lo que debería hacer. Ahora, ¿cuál es el problema? Que tienes persiguiéndote las deudas. Hay que pagar la renta, hay que pagar el agua, la luz, el internet, el combustible, las cosas de los niños, etcétera. Y cuando vienes a ver como una montaña o una ola gigantesca que te persigue y dices, ¿yo cómo me voy a dedicar a un deporte cuando estas cosas me están acosando, no? Entonces el problema es una cuestión estructural. Teníamos que haberlo hecho desde el principio. O sea, uno como padre es el primero que tiene que ser consciente de que si empiezas a meterle en la cabeza a tus hijos que tienen que sacarse una profesión,
o que tienen que sí, sacarse una carrera universitaria y no les preguntas qué es lo que ellos quieren hacer o qué es lo que les gusta, cuando ellos lleguen a tener 25 o 30 años y sean plenamente conscientes y cuando ya su corazón les dice, es que de verdad, yo esto es lo que quiero hacer, llevo años luchando contra esto por lo que quiero hacer, no va a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene la hipoteca de la casa, tiene que pagar las cuotas del automóvil, no va a poder hacerlo. Pero si es adolescente, él puede preparar las bases. ¿Por qué? Porque puede sacar algo de tiempo mientras no esté estudiando para exámenes ni haciendo tareas para potenciar eso en las tardes, 1 hora, 2 horas, hacer lo que realmente le gusta, si le gusta la música, si le gusta la arquitectura, si le gusta hacer, perdón, la albañilería. Ahora, ¿qué pasaría si ese muchacho está 3, 4 años dedicando a algo que le gusta? Cuando termine la secundaria, no sé cómo es en el caso de Honduras, como le llaman, él va a poder ejercer algo en lo que él sabe hacer y ya va a poder estar conectado monetizando algo que ya lo fue haciendo en un tiempo en el que no lo podía porque sus padres o el padre o la madre le ayudaban mientras él vivía en su techo, pero no lo va a poder hacer tan fácilmente después. Ahí es donde viene la complicación. Entonces tienes que endeudarte con el Estado para que te dé un préstamo para tu poder iniciar algo. Y muchos piensan que lo que tienes que hacer es meterte en un negocio porque ahí está el dinero. Y ahí nos lleva a la cuestión con Jesús. Él dice, el reino de los cielos no coincide con los hombres de negocios. ¿Por qué? Porque ellos están centrados en la creación de dinero y la acumulación de cosas. ¿Sí? Entonces no es lo mismo que tú estés, digamos, dedicado a, no sé, te gusta el atletismo y llevas desde niño en el instituto, en el colegio, con el atletismo, aparte de lo que estás aprendiendo en el sistema educativo. Llega un punto que cuando tienes 17, 17 años eres muy buen velocista, corredor. Te puedes empezar a dedicar a eso. Entonces puedes conseguir patrocinadores, ven el talento que tienes, porque llevas 5 o 6 años dedicándote a eso y ya has podido sacarle partido. Mientras no has dejado de estudiar. Tus padres, has estado viendo con tus padres, has podido hacerlo. Entonces, ahí vas a encontrar que las posibilidades van a ir aumentando y se desarrolla con algo que tú quieres hacer, que está conectado contigo. El hombre de negocios, en cambio, es distinto. Él va a hacer eso porque está pensando es en la parte, o sea, su goal, su objetivo, su meta, es la acumulación de cosas, porque va más allá del hecho de tener una casa propia, unas tierras propias, un automóvil, ponle que 2 y poco más, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría con el velocista que terminó sus estudios, sigue practicando y al cabo de 1 o 2 años empieza a ganar bastante dinero con eso? Puede que él no hubiese estado pensando en que el correr tuviese algo que ver con ganar mucho dinero, pero fue un resultado de. Entonces ahí ha fructificado, ¿sí? Y ha multiplicado aquello que estaba conectado con él, porque escuchó desde el principio su intuición, es lo que me gusta y lo que quiero hacer. En otras circunstancias habría sido más difícil. Entonces él va a ganar dinero con algo que le gusta, mientras otros están persiguiendo el dinero para conseguir determinada cosa. Entonces también se genera un problema. Unos, como el caso de él, gana dinero y es feliz ganando ese dinero porque hace algo que le gusta. Otros persiguen el dinero como una forma de acumular cosas, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento le dedican tiempo a lo que realmente es su ser interior? ¿En qué momento están solo pensando en negocios, negocios, negocios? Y no que sean todos, pero refiriéndonos, o sea, yendo al punto a lo que se refería Jesús. Otras personas, en cambio, no ven la mentalidad que tiene el de negocios, sino lo que es la supervivencia. Entonces, la perspectiva no se parece ni a la del uno ni a la del otro, ni a la del deportista ni a la del hombre de negocios. El uno, donde tiene el corazón puesto en las riquezas, y el otro en lo que le gusta. Este no. Este está pensando en sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que está produciendo desde el ser interior? Una resonancia y una vibración basada en la escasez, en que no sé lo que va a pasar, en que no sé qué podría hacer, en qué. Entonces hay una vibración que está rebotando y está alimentando exactamente la misma circunstancia, la misma situación y las mismas cosas. Por eso dice, al que poco se le dio, ¿sí? Ese poco que tiene le será quitado. Pero no es que venga un ángel y te dice, ven, dámelo, te lo quito. No, sino que como estás pensando en que tu vida lo que necesitas es sobrevivir, porque eso es lo único que conoces, tienes un bloqueo porque solo vives en la escasez, no sabes lo que es ser próspero y no te sientes merecedor de ser próspero. ¿Por qué? Porque en el interior es que ni siquiera sabes qué significa eso ni cómo empata contigo. Sí, dice, ¿qué significa y cómo voy a lograr eso? No hay una correlación. Bien, entonces, por lo menos de ese punto, no sé si quieres acotar algo
que era otra de las cosas que quería anotar. Aquí tengo mucho, así que, así que si quieres una interrupción, aprovecha, porque si no, me pongo a hablar yo y no paro. Si estás hablando, no te estoy escuchando. Ah, se quedó dormido. Aló, 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 aló. Bueno, mientras don Racidic vuelve, voy a comentar, por ejemplo, algunos puntos de lo que llaman el Evangelio de la Prosperidad, como estaba diciendo Racidic. Hay algunas cosas que, o sea, que no es que sean necesariamente buenas ni que sean necesariamente malas, sino que están enfocadas de una manera equivocada. Cuando en estas denominaciones religiosas venden la idea de que por el hecho de que tú cojas un dinero y lo pongas en una cuestión abstracta, tu economía va a mejorar, es tan absurdo como decir voy a montar un negocio, ¿sí? Y voy a montar un negocio, no sé, de venta de carnes en un barrio de vegetarianos, ¿sí? Pero tengo la confianza en que Dios me va a ayudar. En realidad estás utilizando una premisa que no encaja con la lógica, ¿bien? Porque muchas de las cosas que te están diciendo es que Dios te va a prosperar, ¿sí? En X o Y cosas, pero lo que no se analiza, no analiza la persona es cuál es el contexto de su vida y en qué significa prosperar. Decir, bueno, tus gastos son de aproximadamente, no sé, 1,000, 1,500 dólares al mes. Puede que en Latinoamérica 400, 500, pero tu salario está muy por debajo. Bien, entonces te dice vas a prosperar y vamos a llevarlo a la coherencia. ¿Cómo se traduce convertir 400 dólares de ingresos en un mes en, digamos, 600, ¿no? Para que estés por encima de las circunstancias. Esos 200 extras, ¿de dónde llegan? ¿Sí? No, pues de un milagro, sí, pero vamos a especificar, ¿sí? Porque el problema de que muchas veces no reciben es porque no saben pedir. No hay una especificación. ¿Cómo se supone que llega? En un mes podría ocurrir un milagro y recibes esos 200 dólares de más. Y el mes siguiente, y el mes siguiente. No has construido algo para que sea ese el estilo de vida. Entonces, esa predicación no se está basando en hechos reales porque estás dejándolo en una cuestión abstracta de algo que puede ocurrir en ese momento. Tendrás un milagro y recibirás tal cosa. Muy bien, es el mes de enero y lo recibo en febrero. Fantástico. ¿Y el mes de marzo? ¿Y el mes de abril? También. O sea, todos los meses tengo que orar para que todos los meses llegue. Es como si el pájaro, en vez de ir a buscar comida para los polluelos, gusanitos o bayas, se cruce de alas y diga, Señor, tráeme las bayas y ayúdame a que consiga los gusanitos, ¿no? Sería un poco absurdo, ¿sí? Entonces tiene que hacer lo que tiene que hacer, moverse para conseguir lo que quiere hacer. Por tanto, la estructura de lo que es la predicación se basa en muchas premisas que son erradas. Diezma y da y ¿qué? ¿Cómo se llama? Da ofrendas y entonces tu economía va a mejorar. ¿En qué sentido? Busquemos la coherencia en un sentido de los mercados, en un sentido de capital. ¿Cómo se supone que mi economía va a mejorar por el hecho de yo dar unos diezmos o dar una ofrenda? ¿Cuál es la lógica? Que el universo cambie. Muy bien, entonces digamos que el universo cambia y pierdo mi trabajo y consigo uno donde me pagan mejor. ¿Vale? Y en ese nuevo trabajo, ¿qué función cumplo yo? La de empleado. ¿Y por qué me iban a coger a mí y no iban a coger a otros que están más capacitados? Entonces, hablamos es que la capacitación prima antes que la especulación que yo pueda tener en mi cabeza. En cambio, si yo soy una persona que está haciendo un curso de esto y aprendo de lo otro, estoy abriendo las puertas para que ese milagro se pueda dar. Entonces, no es el hecho del diezmo y la ofrenda lo que va a abrir la puerta. Eso es un mecanismo, ¿sí? Que tiene que ver con una cuestión espiritual que te permite, ¿sí? Que las cosas puedan fluir de mejor manera. Pero digamos que tú eres una huerta y tú vas a dar diezmos y ofrendas para que el mecanismo espiritual se mueva. Entonces, ¿qué ocurre? Hay lluvia, fantástico, hay lluvia. Al día siguiente, cuando vienes a ver,
¿A dónde está el agua? Se drenó. ¿Por qué? Porque tú eres una huerta que no está preparada para recibir agua. No, pues no tienes una presa, no tienes un pozo de agua. La tierra que has preparado no tiene nada para que se adhiera y todo se filtra, se va hacia abajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a estar dependiendo de cada milagrito, o sea, cada vez que llueva, porque el agua se va a filtrar. Entonces, de nada sirve estar esperando milagros si tú no estás preparando una infraestructura para que tu economía mejore. Y sin embargo, estás con esta especulación y con esta idea abstracta de que por el hecho de diezmar y ofrendar, no, esa es una parte que que se complementa. ¿Por qué? Porque tú estás aportando a una comunidad a la que tú perteneces. Eso es lo que va a beneficiar. Entonces tú estás cortando, digamos, ciertos hilos que, perdón, que evitan que tu vida pueda tener ciertos cambios, ¿sí? No voy a entrar ahora en especificaciones sobre el asunto de los diezmos y las ofrendas, pero es un complemento. Pero ese complemento no va a cambiar el hecho de que tú, si no te has preparado, de nada sirve que esa bendición llegue. Bien, no sé si Rasek todavía está por ahí o todavía sigue escondido. O se le cayó el internet. Se quedó sin internet, parece. Me dejó solo en la transmisión. ¿Cómo dices? Ah, Que ¿estás se ahí? cortó un poco la señal. Sí, sí, que se cortó un poco la señal, se fue un poco la señal por acá. Ah, ya sí, ¿dónde está este hombre? Que llevo aquí un rato preguntando que si tenía algo que decir. No, es que se fue un rato y se trabó también estaba fallando un poco el internet por acá. Bueno, estaba Podemos retomar comentando entonces eso. para entrar en... Sí, bueno, no sé si te Podemos enteraste de lo último que estaba retomar... mencionando. Lo último, ultimito no, se cortó. Por eso me quedé así como, no sé si que tenías algo que decir o qué. No, no. Lo ultimito no. Bueno, no, estaba hablando sobre el Evangelio de la Prosperidad y cómo eso son premisas que están basadas en elementos que por sí solos no son completos. ¿Sí? Eso es Sí, es lo que básicamente me lo que refería, estaba lo que estaba diciendo. hablando, que sí, que es lo que estaba comentando al principio, que muchas veces es el problema, que tienden a desequilibrarse, a sacarse de su contexto, aquel que va a aportar que la experiencia, o mejor dicho, lo que uno pueda estar viviendo, pueda complementarse realmente en función también de lo interior con esa coherencia que debe manifestarse. Y por eso yo quisiera que en este momento podamos platicar entonces de cuál es la mejor manera de entender estos dos conceptos de prosperidad y, ¿cómo se llama? Y, ay, hombre, bueno, Abundancia. aquí está, abundancia, correcto. Que podamos entrar por ahí. Bueno, Porque lo primero como como estaba... decía con anterioridad, perdón, como decía con anterioridad, el detalle está que muchas veces se encasillan estos dos conceptos y se excluyen, de hecho, lo esencial de lo que realmente está en eso, que tiene que ver con nuestro interior. Entonces, las cuestiones que tienen que ver con la transformación del interior no se toman, como esa parte de la abundancia y la prosperidad, que es ahí donde muchas veces la cuestión donde se materializan las cosas o donde se empiezan a trabajar. Por eso yo decía al principio que es eso del reino de Dios y su justicia, buscarlo primero, porque lastimosamente estamos enfocados con la materia, con lo externo, que ahí es donde vemos realmente el principio de la abundancia y la prosperidad. Pero realmente es ahí, realmente está ahí ese principio de abundancia y prosperidad. Adelante. Claro, eso es lo que estaba diciendo al inicio, ¿no? Si observas la naturaleza, o sea, puede que tú encuentres escasez en ciertos pueblos, en ciertos barrios. Vas a una ciudad grande, depende, ¿sí? Dices, si prosperidad, perdón, escasez, mira estos edificios, estos automóviles, ¿dónde está la escasez, no? Pero aléjate hacia la vegetación y mira los árboles no están escasos, ¿sí? Los pájaros no están escasos, los ríos no están escasos. Cuando hay una carencia es porque se ha intervenido de manera desarmónica, ¿sí? Y se ha abusado de los recursos. Pero si las cosas se hacen de forma armónica, lo que hay es abundancia. Entonces uno debería plantearse, aquí hay una ecuación, ¿sí? Que no encaja. Porque se supone que yo estoy conectado con todo esto y tendría que ser parte del círculo, ¿sí? Sin embargo, ¿por qué no? Porque yo estoy fuera del círculo.
Entonces, ese es el primer elemento, el primer problema. Prosperar es que te vaya bien en lo que estás haciendo. La cuestión es, ¿tú eres feliz con lo que estás haciendo? Aquí yo creo que estos son los puntos principales donde uno debería plantearse qué es lo que hay en tu subconsciente. La mayoría de personas tienen la creencia de, o un paradigma basado en las cosas que le han enseñado desde niño. Cuando tú vas al colegio no te enseñan a ser una persona próspera ni a vivir en abundancia, te enseñan a ser un buen empleado. Dependiendo de la clase social, de la familia en la que vivas, te van a enseñar que el objetivo es trabajar. Sí, búscate un trabajo, no sé qué cosa que es un trabajo y no sé cuánto que un trabajo y casi todo gira en que la vida gira en torno a un trabajo. No te dicen lo que vayas a hacer, hazlo bien y monetiza. No te dicen eso. Sí, dependiendo, cuando ves clases sociales altas o ciertas sociedades, ¿no? Donde gente, digamos, sí, llega a clase social más alta, muchos de ellos se están centrando en cosas muy específicas. Bien, no están pensando en trabajar, porque para ellos, dentro de su mentalidad, el trabajo es para los esclavos. ¿Sí? Es una persona que está atada, ¿sí? A un jefe y a un horario y cosas así. Ellos están pensando más bien en cómo generar dinero con cosas, algunos, como dije, cuestiones funcionales que generen bastantes cantidades de dinero, muchos ceros a la derecha. Otros, sin embargo, con cosas que les gusten. Ahora, pasa que hay personas que hacen lo que les gusta, pero no les genera ingreso. Entonces, hay que ver que lo más importante en este sentido tiene que ver con tu subconsciente. Si tú en tu subconsciente, y no digo la parte consciente, que se aclare, o sea, hay que entender esto muy bien. Una cosa es lo que tú puedes pensar de manera consciente, otra cosa es lo que hay en tu interior que has estado forjando desde que eras un niño. Eso es el subconsciente. Eso es como cuando tienes una respuesta inconsciente, de dónde saliste con esa reacción, porque no es algo que aprendiste técnicamente hace un momento, es algo que responde a un principio que has ido acumulando desde niño. Esa es la reacción inconsciente. Bien, entonces piensas si tú te sientes conectado con grandes cantidades de dinero. Si hicieses un análisis, coges un bolígrafo o un lápiz y escribieses sobre esto, ¿cómo te sientes conectado con esto? ¿Qué piensas al respecto? Y te vas haciendo un autoanálisis como si fueses tu propio psicólogo, te das cuenta de que no te verías teniendo grandes cantidades de dinero porque es como que te queda grande, ¿sí? Ni siquiera sabes qué vas a hacer con todo ese dinero porque no sabes administrar. En cambio, como dice Jesús, si se te da mucho y administras mucho, eres capaz de administrar mucho más. Pero si no sabes administrar ni lo poco que tienes, entonces, ¿cómo se supone que tu subconsciente va a querer atraer más? Puede que llegue, como le pasa a alguien que se gana la lotería, pero mira un año después cómo es su economía. No solo se quedó sin nada, se lo gastó todo. ¿Por qué? Porque se siente inmerecedor de todo eso, sino que a veces queda hasta endeudado. Porque no estás conectado con eso. No estás preparado, no preparaste un suelo para la construcción. El suelo era flojo, entonces toda la construcción se vino abajo. Por tanto, esto es lo que ocurre. Tú dices, o hay gente que dice, oh, me encanta el dinero, pero en el subconsciente realmente hay muchas cosas que entran en conflicto. Y no voy a entrar en detalles ahora, pueden leer el trabajo de Harvaker que se llama Una mente millonaria. ¿Sí? O pueden también el libro de Napoleon Hill, Piensa y hágase rico. Ahí van a encontrar muchas de estas filosofías o también el hombre más rico de Babilonia. El punto es, o sea, para no entrar yo a decir lo que ya está dicho, que esto ya es un tema que se ha repetido muchas veces, sino hablar del subconsciente, que es la parte más importante, que uno sea honesto consigo mismo. No puedes esperar a generar una cantidad de flujo, ¿sí? De algo que no va a caber en el recipiente. Cuando nosotros hablamos de economía, le llamamos muchas veces liquidez. Bien, porque muchas veces cuando tienes problemas económicos te duele la zona de los riñones, por donde pasa el filtro del agua. Bien, porque es una cuestión que tiene que ver con tu estabilidad estructural. Entonces, o sea, cuanto más grande sea el vaso de tu capacidad de administración y de producción, pues será lo que pueda entrar de agua. Tú dices, uff, yo quisiera tener 1 litro, pero tu vaso es así chiquitito. Entonces, tú puedes recibir el litro, pero ¿cuánto se va a quedar en el vaso? 250 mililitros, 200 mililitros, todo lo demás se va a derrochar, lo vas a perder, si es que lo recibes. Entonces, lo que tienes que hacer es buscar un vaso más grande. Pero si tu vaso es pequeño, ¿qué tienes que hacer? Dos cosas no pueden ocupar al mismo tiempo el mismo espacio. Entonces, tienes que romper el vaso y fabricar uno nuevo. Pero romper ese vaso no te va a gustar. Entonces, lo que tienes que hacer es rediseñar
tu forma de pensar y de creer respecto del dinero, dejar de satanizarla y ver simplemente que es una herramienta para que tengas una vida más holgada, que no tengas que andar, no sé, si no quieres ir en bicicleta o cogiendo taxi o un autobús público y prefieres un automóvil porque te parece que es mejor el automóvil, porque no tener un automóvil. De hecho, en Estados Unidos no te puedes permitir, en la mayoría de lugares, estar cogiendo transporte público. Necesitas tener un automóvil. Pero en algunas partes del mundo, tener un automóvil es un lujo. Entonces, va a depender también de la infraestructura. Bien, entonces otro punto también importante. Tu mente tiene que estar preparada para algo. Y si tú quieres un flujo mayor de capital, tú tienes que prepararte como persona para poder gestionar, porque el dinero no es simplemente algo que se acumula. Por eso Jesús decía, el reino de los cielos no es para los que se llenan de riquezas. ¿Por qué? Porque están buscando acumular. Por eso decía, la vida del hombre no consiste en la cantidad de cosas que posee. ¿Por qué? Mira la cantidad de muchas personas o mucha de la riqueza especial del contexto de lo que él está hablando. Y si observase sus casas, son cuadros carísimos y estas cosas carísimas y no sé cuánta cosa carísima y un montón de cosas y acumula y piensas, y la razón de tu existencia es llenar todo esto de polvo, porque eso es lo que ocurre, son cosas que se llenan de polvo, que son conceptos, ¿bien? Y tú estás llenando tu vida persiguiendo llenar un lugar de un montón de cosas y al final eso se va a llenar de polvo. ¿Y qué va a ocurrir cuando tú no estés? Tus hijos se van a matar por querer quedarse con eso. Van a pelear por la primogenitura. Son capaces de traicionarse y si eres un gran poderoso van a buscar eliminar a tu descendiente para quedarse con su riqueza. Entonces es la persecución y la obsesión, ¿sí? Por una cantidad de cúmulo de cosas. Cuando ves que los animales no hacen eso. Tenían que estar locos los animales para estar peleando por un saco de plátanos cuando necesitan Es un ahí banano para donde, comer. es ahí donde yo quiero entrar en este momento para platicar y conversar lo siguiente. Lastimosamente, las escuelas filosóficas, las primeras escuelas filosóficas y en sí, la filosofía en esencia ha sido totalmente tergiversada, sacada de contexto y hoy día, pues, nada que ver con lo que en realidad podemos ver de aquellos grandes filósofos, que lo que realmente estaban haciendo era buscando en su interior y descubrir, como algunos dicen, lo más esencial de la vida, el por qué estamos aquí, qué es la felicidad, cuál es nuestra razón de existencia. Y en ese caminar podemos ver entonces grandes maestros, filósofos como Diógenes, por ejemplo, de la cínica, donde esta escuela pues apuntaba más que todo al hecho de encontrar la felicidad en la sencillez, en la no dependencia o el apego de las cosas, o sea, muy relacionado a lo que el Buda también llega a concluir. Y es aquí donde a mí me gustaría, en cierta manera, hacer un análisis, porque ¿cómo, ¿cómo podemos visualizar el hecho de que dónde encontramos realmente la abundancia? ¿Es en la sencillez? ¿Hay un desequilibrio entonces o una desarmonía cuando una persona genera grandes riquezas y acumula grandes riquezas? ¿O se puede estar en sencillez teniendo grandes riquezas? ¿Es en realidad que nosotros estamos llamados a generar riquezas? ¿Estamos llamados a acumular grandes cantidades de riquezas? ¿O dónde estaría el equilibrio en eso? En el sentido de que, ¿dónde se puede desarmonizar algo? Y quiero comenzar primero con las escuelas de filosofía que han sido totalmente tergiversadas, que realmente son escuelas espirituales, donde lo que el hombre estaba buscando era la comprensión de lo esencial de la vida, que hoy se ha vulgarizado y se han sacado de contextos tantos principios de las escuelas griegas de filosofía, ¿verdad? Por amor a la sabiduría, el amor al conocimiento, a la sabiduría, a la sapiencia, pero no al conocimiento del acumular, sino al conocimiento de lo interno, de la gnosis real, que es el conocimiento interno, a la exploración. Dentro de esta escuela cínica se puede encontrar, hay una, ¿cómo se llama? Hay una historia bastante linda y sencilla de la escuela cínica, donde va caminando, donde Alejandro Magno quería conocer a Diógenes. Y en ese caminar, Alejandro Magno ve a Diógenes desnudo tirado en la calle. Entonces le dice Alejandro Magno a Diógenes le dice,
Diógenes, pídeme lo que tú quieras y te lo daré. Entonces le dice Diógenes, sí, Alejandro, por favor, quítate que me estás tapando el sol. Es todo lo que necesito. Entonces, es cómo encontrar, Frederick, realmente ese equilibrio entre ¿cómo se llama? Encontrar la sencillez y la abundancia. ¿Dónde está esa abundancia si vivimos en un mundo inmerso en llamémosle así, necesidades? Y después de esto, pues no sé, quisiera retomar la parte de ¿cómo se llama? De entender, como segundo aspecto, entender realmente si estamos, la Biblia dice que ha puesto en nosotros el poder de crear riquezas. ¿Cuál es el estilo realmente de vida de una persona que está buscando? Hay un parámetro visual, material, pero centrémonos en esto, en la filosofía y en la profundidad de grandes maestros que han alcanzado. O sea, Jesús también nos enseñó una vida sencilla. Tampoco tenemos registros y al final lo único que conocemos es que fue hijo de carpintero y algunos consideran que siguió de alguna manera con los negocios del padre. Pues me imagino que los demás hermanos también. Pero en este principio de lo que nos quieren enseñar estos grandes maestros, y en este caso hablamos de Jesús también, ¿qué es ese principio de la abundancia que ellos nos muestran? Porque vemos realmente personas desapegadas, o es que hay un nivel de conciencia donde ya entramos al desapego, primero tenemos que transitar en un nivel, porque a veces yo me planteo esto, Señor, yo a veces quiero lograr cosas, ¿sí? Quiero como materializar cosas, pero es como retos internos de decirme, lo alcancé, pude. Y tengo ese versículo en la cabeza que dice, he puesto en ustedes el poder de hacer riquezas. Entonces, hay cosas que digo, no me puedo ir de esta tierra sin hacerlo porque entonces, ¿dónde está el que yo desarrolle ese don? Obviamente está la parte también donde uno quiere alcanzar ciertas cosas. Entonces, pero bueno, creo que ya me fui a mucho. Quiero analizar, es que me analices en este momento, este punto de esas grandes escuelas de pensamiento que nos invitaban realmente a una abundancia a través de la sencillez, como los animalitos, por decirlo de alguna manera. Ellos están partiendo del hecho de que lo más importante es el autoconocimiento, pero ellos también necesitaban comer. ¿Cuál es el contexto social en el que vivió Lao Tse, Adi Shankara, Yeshua, Pablo, Platón? ¿Cuál es el contexto en el que ellos están viviendo? Ellos ya empiezan ellos están viviendo en sociedades, ¿sí? Krishna, bueno, a lo mejor es un contexto distinto, pero ¿cuál es el contexto en el que estás viviendo en una ciudad y estás esperando prosperar en una ciudad? Las ciudades están funcionando bajo ciertos estándares, bajo unos parámetros determinados. No es lo mismo que cuando estás en una aldea. Bien, no es lo mismo cuando estás en el campo solo. Es decir, solo me refiero al concepto de familia, que es la primera ciudad. Cuando tú eres una familia y estás no dependiendo de otros en un espacio ilimitado, digamos que tienes un acceso a cierta fuente de agua con la que no compites por ella con nadie. Tienes acceso a ciertos minerales, aunque ni que te haga falta. Pero tienes acceso a ciertos animales, pueden ser domésticos. Si haces caza, pues caza. Si no, pesca, pues pesca. Agricultura. ¿Cuál es el límite de tu prosperidad? Pues el límite de los hijos que tengas. Por eso querían tener muchos hijos. Cuanto más hijos, más mano productiva, más expansión, y pues llegará al caso de que no podrás prosperar más en función del límite de las personas de tu familia que puedan administrar. Es decir, si tienes un campo de tantas hectáreas, por cuestión de tiempo y cantidad de personas no vas a poder administrar más. Pero hay una lógica. No vas a necesitar tampoco más, porque ¿qué tanto cereal vas a producir para ti, para tu familia y para guardar para la siguiente temporada? No tiene límites. Entonces, el mandamiento se basaba en el hecho de no un sistema no urbanizado, un sistema que no es de sociedad, sino que es de la que es lo que es la nación de la familia, en un espacio limitado. Ahora tú imagínate, tú estás con tus hijos, tu esposa, y vienen tus hermanos y demás, son por unas 15 personas, 50 personas, y se
van a un lugar donde no hay absolutamente nada ni nadie, o sea, nada no, pero si no hay nadie, ¿sí? Y se expanden allí y tienen X cantidad de hectáreas, tantos miles de kilómetros cuadrados. ¿Cuál es el límite de vuestra prosperidad? No va a haber límite. Ahora, trata de hacerlo en una ciudad. Vas a tratar de irte para allá y te va a llegar el Estado a decir, esas tierras pertenecen a fulanito, tienes que pedir un permiso de construcción y una licencia. Quiere decir que estás supeditado o estás subyugado a una jurisdicción de otros individuos y eso no estaba dentro del código original. Tú no buscas en las escrituras donde te está diciendo que eso tenía que haberse fundamentado. No, ni siquiera son tu familia. Entonces estás tratando de conseguir algo bajo un sistema que no te lo va a permitir. ¿Por qué los israelitas tuvieron que salir de Egipto para poder ser prósperos? Porque ellos estaban bajo la jurisdicción de otro rey. La única manera de poder ser próspero es que tú te liberes, ¿sí? Entonces se liberaron y fueron a una tierra que era su herencia, pero como se la robaron, pues tuvieron que pelear con ellos y después posicionarse. ¿Cuál era el problema de por qué no mantuvieron ese sistema? Sus creencias. Eso va a ser al final lo que te va a sabotear, tus creencias sobre la prosperidad y el significado de las cosas. Es decir, una de las preguntas que estabas haciendo ahora era sobre el problema de acumular ciertas cosas. Digamos, yo quiero, digamos, me gusta la historia medieval de las conquistas y las guerras. Me encantaría tener una espada grande, pero uy, esa reliquia la tiene X persona y seguro que la venden en $100,000. ¿Qué significa para mí esa espada? ¿Sería capaz de renunciar a X cantidad de cosas para conseguir esa espada? Pues habrá un multimillonario que seguro que la paga, porque le sobra por sus negocios. O sea, hay más, tiene un superávit, más de lo que, o sea, es más lo que entra que lo que es capaz de gastar. Bueno, tendrá su historia, cómo llegó hasta ahí, ¿no? Y no hace falta ni satanizarla. Pero para alcanzar ciertas cosas tienes que pensar qué es lo que estás dispuesto a sacrificar. A veces el sacrificio no tiene que ser algo malo, pero es un sacrificio. Un sacrificio puede ser de tiempo, de X cosas. Puede que al final consigas esa espada y la tienes en la estantería de tu casa y estás satisfecho. La cuestión es qué significó esa espada para ti. Entonces, a veces es qué significa eso para ti. ¿Por qué hay un problema con muchas personas? No se puede generalizar, pero muchas personas que están con esta obsesión de la acumulación de riqueza, como tenemos estos llamados poderes fácticos, ¿no? Obsesionados con acumular y acumular, acumular, nos quieren quitar todas las tierras y nos quieren quitar todo el oro y nos quieren quitar todo, pero ¿a qué viene esa obsesión? Si son 1 millón de personas y todo lo que han robado le corresponde a 5.000 millones de personas, o sea, ¿qué quieren hacer con eso? No tiene ningún sentido. Es como, al día me como 3 manzanas, pero me quiero quedar con 30 al día. ¿Y qué vas a hacer con el resto de manzanas? Se van a pudrir. O sea, es la demencia. Sí, es una cuestión que, que no es coherente. Por eso no existía esta idea de estar acumulando y llenándote de cosas, y a eso se refería también Jesús. ¿Por qué? Porque las personas que piensan así son un parásito para la sociedad. Pero si tú piensas que quieres generar, por ejemplo, una compañía telefónica, ¿sí? Porque estás pensando que quieres que eso llegue a algunas personas que no tienen manera de comunicarse. Tienes una buena intención, entonces puede que puedas progresar con eso, porque tu intención no es robarle a la gente lo poco que han ganado para darle telefonía, sino decir, me gano la vida con algo, pero también le ayudo a ellos para que tengan telefonía. Entonces muchas empresas en realidad han crecido, o sea, han nacido y han crecido en función de centrarse en necesidades que la gente tenía. Y como era una necesidad social, eso prosperó. Es que ese mismo concepto que las ofrendas. Perteneces a un clan, a una sociedad, ¿sí? Este se está encargando de esto, este se está encargando de lo otro, y tú pones un capital y dices, mire, yo pongo mi parte aquí para que se pueda pagar esto, porque mira, la puerta de esta ya está un poco deteriorada, o aquí falta un poco de cosas para que le den a esto, porque los niños tengan unos libros. Entonces pertenecían a un clan, a una sociedad, por eso estaban ofrendando, y después honraban al que presidía con los diezmos, ¿no? Entonces ahí sí ves que hay una coherencia. Y lo mismo, el concepto del significado que tienen las cosas es, ¿por qué muchas personas acumulan y acumulan y acumulan siendo que ellos no van a poder gastar todo eso? ¿Por qué? Porque tienen miedo a la pérdida. Entonces, es el significado que a veces tienen el problema. Pensemos, ¿para qué voy a necesitar yo, digamos, 10 automóviles si soy un ser humano? ¿Sí? No tiene sentido. ¿Para qué quiero tantos automóviles? Ahora, puede que mi empresa produce tanto que no sé qué hacer con tanto dinero y me lo tomo como hobby. De hecho, si analizas la vida de estas personas, ellos no están pensando como piensan otros respecto de eso, ¿sí?
de que necesitan sobrevivir, no, sino que dice, salió el nuevo McLaren y quiero conseguir un McLaren, o este Lamborghini, un nuevo modelo, oye, qué bueno, ¿cuánto sale? Tantos millones. Pues sí, me lo voy a comprar, porque para ellos es como si fuese un deporte. Sí, se lo están tomando como si fuese algo deportivo, algo, un entretenimiento, como un hobby, como al que le gustan los videojuegos. O como... Entonces, mucha gente, la gran mayoría de los que generan grandes cantidades de dinero, no están pensando en la supervivencia, como piensa es de estatus inferior, bajo, ¿no? Sino que para ellos es como una especie como un entretenimiento, como un hobby, es una afición generar dinero. Este año mi empresa hizo tantos millones, el año siguiente me voy a proponer conseguir más, como el deportista. Este año me llevé la medalla de plata, como se diría vulgarmente en España, por mis cojones, que el año que viene me llevo la medalla de oro. Pero no está pensando, uy, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar lo otro? Porque es que está en la mentalidad, la vibración que tú vas a generar, las creencias que te han puesto desde niño, que si consigues tanto dinero eso es malo, que eso es cosa de los que tienen mucha riqueza no van a ir al reino de los cielos. Entonces, cuando acumulas todas esas creencias, luego se te hace un colapso cuando tú quieres tener un estatus social mejor porque no te sientes merecedor de eso, porque te sientes culpable, mi religión, a mi madre que me va a decir, hijo, que soy del diablo. Sí, como ha dicho más de uno, que la madre lo volvía loco con eso y para no tener conflictos con ella, le pagó unas vacaciones a Hawái, después de eso la madre no le volvió a molestar. Hijo, sigue generando riqueza. Sí, entonces, y que es un caso que escuché una vez en un testimonio, Claro, ¿no? Entonces te das cuenta claro, de que sí. cuál es el problema. Cuanto más tienes, más puedes producir y generar. Pero, ¿con qué fin? Sí, y es ahí donde está el punto de esto y la llave o la trampa también social que muchas veces podemos tener, porque en un mundo lleno de corrupción, nosotros lo primero que pensamos y se nos puede venir a la mente es, bueno, pero es que realmente necesitamos también de grandes capitales para poder desarrollar ciertas comodidades que la sociedad tiene hoy. Por ejemplo, después de la revolución industrial, realmente el mundo y las personas pueden gozar de estilos de vida mucho más cómodos de los que se tenían en la antigüedad. Pero Obviamente, ojo, pero dentro de la ciudad. Y la sí, ciudad está es que eso, supeditada a un sistema de Estado, que es lo que sí, estaba diciendo antes. claro, entonces, ese es, este es el dilema y este es el problema. Que la cuestión es, yo me refiero estrictamente a la cuestión de los grandes capitales, ¿sí? Al desarrollo de la industria, al desarrollo de las mega industrias, cómo han beneficiado en cierta manera. Claro, claro que, y es aquí donde viene el problema. Planteémonos a costa de qué, sobre qué han construido muchas veces, en qué tipo de negociaciones, qué tipo de alianzas o acciones han tenido para lograr tener esos grandes capitales Claro, y, perdón, eso sale de la banca. O sea, la sociedad consiguió acelerar desde la revolución industrial y demás por los préstamos. Porque si no hubiese préstamo bancario, las cosas habrían ido mucho más lentas. pero entonces vamos sí, tal vez solo quiero plantear esto para poderme dar a entender. Es la paradoja de la sociedad que tenemos porque en realidad a mayor producción, obviamente los bienes, eh, ¿verdad? Por oferta y demanda, empieza el juego de precio. Entonces, por ejemplo, nosotros hoy gozamos de que cualquier persona pueda tener un celular, cosa que no era así al principio, ¿cierto? Y hoy, ¿cómo nos es beneficioso un celular? Pero entonces, como hay tanto embrollo en todo esto, en la corrupción que hoy podemos tener, la única manera de poder dar respuesta a lo que vienes planteando es, siempre va a ser lo mismo. No es la gran cantidad de dinero, no es realmente, por decirlo de alguna manera, si eres dueño de, no sé, o de repente con toda esta expansión después de los tratados de libre comercio, ¿no? Y la inversión de capitales. El problema es qué es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Pero si tuviésemos una sociedad basada en lo justo y de repente en habilidades, en capacidades, y en mercados sanos, en mercados de conciencia, pues imagínate, todos haciendo lo que nos toca hacer, ¿sí?
todos emprendiendo o, pues de repente los que quieran trabajar en trabajar, los que tienen la capacidad de generar grandes riquezas, pero en mercados donde todos trabajemos en conciencia, no tendríamos los desequilibrios que hoy tenemos, no tendríamos esas cuestiones de las que hoy sufrimos. Si analizamos la historia de lo que hay detrás de los grandes capitales, las muertes o por ejemplo, lo que hace muchas veces, en este caso, el Foro Económico Mundial y toda esta red de corrupción que para poder darle ingreso a grandes corporaciones empiezan a pedir legislaciones o amenazar a los pequeños países que si no hacen esto o lo otro, entonces, y al final no, porque te presto, no, no me pagues, pero mira, permite que esta cadena entre acá. Y empezamos con toda una red de corrupción, ¿sí? Y empezamos con todo este juego macabro del dinero que hay hoy. Si tuviéramos un mercado sano, entonces no sé si habría tanta diferencia de lo que hoy tenemos en cuanto a lo que vemos de grandes a pequeños productores. No sabría decirlo, porque creo que No, también sí, eso o sea, depende de claro, claro que hay una diferencia, porque es que hay una a ver, competencia. Aquí, por ejemplo, hace 2 días una amiga mía me decía que fue a acompañar a los agricultores de esta zona que venían también a quejarse, como lo que vienen haciendo los franceses y en otras partes, sí, sí. porque ponte que una naranja debería costar, no sé, 10 centavos, 10 céntimos de euro, pero le dan uno. Y dices, pero esto qué abuso, porque claro, sabemos lo que es la Agenda 2030, pero sí, agregando lo que estás diciendo, que hay un desequilibrio. Pero si el agricultor saliese del sistema, a lo mejor la cosa cambia. No sé si querías comentar algo más, si no yo continúo por esta línea. No, 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 la verdad que igual, de todas maneras ya estamos a poco para cerrar. Entonces, no sé si quieres comentas para ir cerrando porque estamos ya Que, sobre el que tiempo de cierre. justamente una de las cuestiones importantes es lo que estaba diciendo también con los animales cuando migran. A veces una persona quiere tener un negocio, pero trata de comparar con otros casos que no encajan. Por ejemplo, un nivel de negocio como funciona en Estados Unidos, no puedes pretender que funcione de la misma manera en X o Y país cuando la infraestructura de los conceptos de producción no se parece, no encajan con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya hay tantas empresas, tanto negocio, se mueve tanto capital que puedes conseguir patrocinios y puedes conseguir empresas que se metan en esto y en aquello. Si buscas lo mismo en tu país, te vas a dar cuenta que esa infraestructura no existe. Entonces, o bien migras a los Estados Unidos o te planteas otra cosa que sea más adecuada a tu propio país. Y es así. Estados Unidos es un país para generar mucha cantidad de dinero. Shanghái, Tokio, o sea, sabes que son sitios, Pekín, sabes que son sitios que si vas, ahí va a haber mucho movimiento de capital, como en Londres, es decir, porque son lugares que son nichos para eso. Ahora, si quieres que funcione en tu país, tienes que considerar que las posibilidades son escasas. Me refiero si en realidad te interesa eso, ¿vale? Ahora, puedes pensar también en que a lo mejor la época no es la adecuada. Como por ejemplo, un socio que durante la cuarentena me dice, quiero montar un negocio de esto y de aquello, y le dije, esto era bueno antes de que todo esto empezara. Démosle un tiempo que termine todo esto y vamos a ver si es bueno montar un negocio sobre eso, pero que ahora mismo estás loco si vas a invertir X cantidad de dinero en montar este negocio, porque no sabes lo que va a pasar. Bien, entonces también tienes que considerar el lugar, si es el adecuado, tienes que considerar si el momento es el adecuado, tienes que pensar si lo que tú estás planteando puede que para ti sea una muy buena idea de negocio, pero a lo mejor ese no es el sitio para que eso funcione. A lo mejor el negocio es bueno, pero en tu cabeza, ¿sí? A lo mejor tú crees que la gente te va a participar de ese negocio y a lo mejor no va a ser así, te llevas a una decepción. Y por encima de todo, puede que no te des cuenta de que no eres la persona para eso. O sea que o contratas a alguien que sí sepa de eso o te conviertes tú en la persona para hacer eso. Y esto es aplicable a cualquier cosa, como un deportista, como un artista de cualquier otra cosa, o alguien que quiera meterse en cualquier negocio. ¿Quieres realmente capitalizar y que eso haya un flujo? Conviértete en lo que quieres ser. No pretendas abrir un negocio si no sabes de eso. Quiero montar un restaurante. ¿Sabes de comida? No, pero me gustaría porque sé que los restaurantes mueven dinero, sí mueven dinero, pero si no sabes de comida, ¿quién va a administrar eso? ¿Se lo vas a poner a un segundo? ¿Sí? Que un día puede que se te quede el negocio, te robe la idea y se la lleve a otro lugar. ¿Qué es lo que quieres hacer? Entonces, si tú quieres algo, prepáralo. Y alguien dirá, pues que no tengo tiempo, pues estoy trabajando. ¿Me vas a decir que no tienes una hora que dedicarle al día para estudiar un mercado de negocio? ¿Un nicho de mercado? ¿Tienes una hora?
o media hora para leerte un libro. Entonces, si quieres conseguir algo, dedicar algo de tiempo. Me gustaría ser dibujante, pero no tengo tiempo. ¿Vas a decir que de 24 horas del día no tienes media hora, 40 minutos para hacer un garabato? ¿Sí? Dice, no, pero es que con eso no voy a pretender ganarme la vida dedicándole tan poco tiempo, sí, pero ¿qué pasa si un día le dedicas media hora, otro día una hora, el sábado sacas tiempo, renuncias a X cosa o quedar con tus amigos, irte a beber una cerveza y te dedicas 2 horitas al dibujo? Calcula cuál va a ser el resultado dentro de 6 meses o dentro de 2 años. Pero si no piensas a gran escala, ¿qué crees? ¿Que los bosques se forjaron así porque sí, de la noche a la mañana? ¿Cuánto tiempo tiene un árbol? ¿Sí? Entonces, son cosas que empezaron chiquititas y va pasando el tiempo y cuando más pasa el tiempo se hace más grande. Entonces, si quieres Es que conseguir a algo, eso es lo que me piensa, refería. claro, A eso me piensa, refería. tengo esta idea. Yo, de hecho, muchas veces lo comento a algún amigo. Me dicen, ¿qué te gustaría conseguir respecto a esto y esto y aquello? Y yo le digo, de aquí a un año más o menos esto, y de aquí a 2 años más o menos esto, y de aquí a 5 días esto. Y piensan, me miran con cara de, qué raro, ¿no? Porque es que uno piensa en el trabajo, de que tú trabajas ahora y a los 30 días te pagan el salario, o a los 15 días, ¿no? Pero no piensan en lo que es a largo plazo. Por eso, cuando piensas en cosas, perdón, cuando piensas en cosas a No, no, corto tranquila. plazo, es como un pepino o un calabacín que produce a los 80 días, a los 50, 60 días. Pero ¿qué vas a hacer con eso? Pero si piensas en un árbol, como un aguacatero, que dura 2, 3 años, va a tardar más, pero cuesta más un aguacate que un banano. Entonces, también hay que pensar en cuestiones de que cuando piensas a largo plazo, tienes cosas a corto plazo, a mediano plazo y también a largo plazo. El de largo plazo te va a dar mucho más que si estás pensando en mente pequeña. Sí, sí, es que eso es lo que me refería, que realmente la diferenciación en todo siempre va a estar en el interior, pues, desde donde la motivación que tenga alguien para hacer algo, porque el problema está que los grandes capitales que hoy tenemos son capitales que muchos dejan están entre tela de juicio de realmente su historia. Una de las más contadas que hasta documentales se han hecho es cómo construyeron su fortuna los Rockefeller. Sí, con todo este tema de ¿cómo se llama? Bueno, también se me escapó el nombre ahorita del imperio que formaron realmente con toda la industria del ferrocarril y cómo hicieron para poder quebrar a los demás a través de Carnegie. complots. Ajá, los Carnegie, correcto. Entonces, a eso me refiero, que el tema estriba siempre en la cuestión de la intención. O sea, no es el hecho de cuánto tengas la capacidad de producir, hasta qué niveles. Y te hacía la pregunta yo, tenemos el poder de generar riquezas, ¿hasta dónde esté realmente está el límite de esa frase, el poder de generar riquezas? Porque vemos vidas de personajes como David, Salomón o el mismo, ¿cómo se llama? Bueno, según lo que muestra la Biblia, con Job o lo que muestra la Biblia, con Abraham, lo que podemos extraer, eran terratenientes, megaterratenientes, la gente que tenían grandes cantidades de tierra y de riquezas. Entonces, ¿hasta dónde realmente entra el límite de eso? Y no hay límite. Simple y sencillamente es el hecho de la intuición, de la intención de tu corazón y sobre todo el don y el talento que tengas, porque al final se trata de personas que tienen la habilidad de generar tanta riqueza, pues quizás que son personas apasionadas, o sea que no, su generación de riqueza no está centrada en la intención de la acumulación, sino en la satisfacción de la habilidad de generar, de crear negocio, de expandir, de ver cómo aquello crece, de generar estrategias. Y ese es el deleite de ellos. Y como consecuencia, todo eso genera riqueza. Y no es que no les guste, pero es como la pasión que tienen a la hora de cerrar una transacción, a la hora de crear una estrategia que funcionó, a la hora de ver cómo van a hacer para expandirse. Entonces, Se lo toman como un el tema deporte, está... es como un hobby. No, es, Exacto. no, no lo hacen A por eso me refiero. sobrevivir. O sea, la energía que están generando Exacto. es de entretenimiento, es de Exactamente. diversión. Entonces, no hay límite, no hay límite en esa frase que nos ha dado el poder de generar riqueza, no hay límite. Y riqueza no solo es en la creación de dinero como lo conocemos, sino en hacer prosperar todo aquello que llegue a nuestras manos. Es poder potenciar eso que está llegando, ese don, ese talento, esa habilidad. Y obviamente va a impactar en algún momento en la parte económica. Pero el detalle está siempre, como digo, en la cuestión de la intención. Yo lo que estaba haciendo antes de este último bloque era que a veces nuestra mentalidad es como de aceptar realmente y decir, vaya, por ejemplo, es como
la gente que se vio beneficiada por Pablo Escobar. Entonces te dicen, no, pues sí, era malo lo que hacía Pablo Escobar, pero al final nos beneficiaba porque ayudaba a la gente. Entonces es como que nosotros aceptemos un sistema de usura como hoy lo tenemos porque no, es que mira, gracias a eso, pues mira, podemos tener buenos descuentos de este producto y antes pues los emprendedores no lograban o los empresarios locales no lograban hacer estos productos de calidad, ¿cómo se llama? Y obtenerlos a estos precios y ahora con la oferta de la apertura de los mercados, sabemos que hay empresas que son injustas, pero ¿qué vamos a hacer? Gracias a ello podemos gozar de X, Y, Z. Entonces se trata también de nosotros mismos, cómo equilibramos nuestros pensamientos ahora a la hora de tratar de ser justos y equilibrados. O sea, está bien, yo puedo recibir un beneficio de ese tipo, pero no quiere decir que yo tengo que utilizar las mismas artimañas que el otro utilizó para llegar donde está. Yo creo que se trata de conciencia, de generar la conciencia y la comprensión realmente de dónde estás motivado a hacer algo y qué es lo que estás aceptando y qué es lo que estás llamando riqueza. Que por eso tenemos nuestras sociedades tan corruptas, porque creemos que la manera de generar riqueza y de crear riquezas es a través de la corrupción, cuando no es así. No es así. Hay ejemplos de personas que han acumulado o han generado grandes riquezas, ¿sí? Y que no han hecho eso a través de ¿cómo se llama? De triquiñuelas y más. Que Mira, mira, pareciera mira Elon Musk. no, uy, para nada. Mira Elon Musk, mira ¿cómo se llama? El expresidente Donald Trump. Que de hecho los ves que tuvieron momentos de pico que se quedaron sin nada. ¿Sí? Elon Musk pasó por Donald Trump por lo menos le pasó una vez. Elon Musk le pasó varias veces. Él casi quiebra y puso todo su dinero después de vender PayPal. Y con el tema antes de empezar con el tema de SpaceX, cuando empezó con los vehículos Tesla, tenía todas las de perder. Pero ves que en realidad es el empeño y la Claro, pero voluntad. vamos a lo mismo, porque también ahí hay triquiñuelas, pues ahí hay cosas que son realmente estúpidas. ¿Cómo vas a crear un carro de energía eléctrica que va a depender siempre de combustible porque lo vas a conectar? O sea, yo me refiero a eso, sí, que Pero tengan la habilidad, el hecho es que desde el punto de vista pero comercial, también, desde el punto de vista comercial lo hizo multimillonario. Pero ¿a qué no, no, costa? sí, ¿A qué costa? bueno, eso Sacrificio y sacrificio. Eso es lo que tiene no, en que ese caso servir. sí Ahora, personal, está que si bien, los pero vehículos están siendo un desastre porque las baterías se están contaminando, no, no, porque hay no, que no, coger un y no es montón de... eso, no es eso, Hay muchas razones. es la usura de crear un vehículo donde por la misma, ¿cómo se llama? Física del dinamismo, vos podés recargar un vehículo no necesitando una batería. Entonces, no, creo un vehículo, pero creo una batería y creo fuentes que únicamente sean de mi marca para que yo generar otra vez otro clúster No, no, pues, no. O Eso sea, va a depender tampoco. también de las alianzas que haga con otras empresas. Pero sí, sí, o sea, son muchas cosas, Sí, pero pero como yo puede digo, crear, ese es perdón, su puede crear un deporte. vehículo, Ese es su puede, deporte. sí, Y claro, se pero está divierten con bien. eso. No, está bien, pero puede crear un vehículo autosuficiente eléctrico, no que esté dependiendo otra vez A de lo me- estarse conectando. claro, a lo mejor lo puede hacer, pero a lo mejor Bueno, eso va a requerir un poco más de tiempo. ay, sí, hay gente que ya lo hace. Hay Bueno, gente que pero ya hay lo que ver hace, hay gente si que lo ha puede que también lo instalado. haya planteado, puede que también lo haya planteado y le hayan dicho otros también pesos pesados. Bueno, Pueda. si valoras tu vida, no te metas por ese lado porque no. Ah, bueno, ese puede ser otra cosa. No sabemos. Aunque yo no creo, porque ese peso pesado ya quiere meter chips en la cabeza a la gente. Entonces, no, no creo. No creo que sea Sí, un pero santista. precisamente porque quiere meter chips es porque El no lo Demon molestan. Musk. Sí, ¿Ah? Elon Musk, pero precisamente porque quiere poner chips en la cabeza. Pero si quisiese hacer algo tipo que ahora les doy energía, en vez de carburante Gratis. poner agua, A eso le me pegaron un tiro en refiero. la cabeza. Claro, a eso me refiero. Entonces, claro, o sea, yo lo que quería hablar es que sí hay ejemplos de personas, no se me viene ahora en la cabeza que haya hecho dinero de manera honesta, si a grandes cantidades, a grandes escalas, no lo sé, pero hay alguno, De hecho a creo la que Biblia, Elon Musk dijo algo de dar internet gratis a todo el mundo. Vamos a ver, bueno, ojalá, porque pero tú vamos te a ver, crees que pero no creo. te crees que las empresas como Telecom, o sea, las multinacionales, les va a causar gracia Exacto. eso. No, Entonces él claro que puede no. decir lo que quiera, Claro pero que no. después vamos a ver, esas empresas le van a decir, bueno, ¿qué? No, ¿A qué estás para jugando? mí, para mí es un Demon Musk porque quiere poner chips en la cabeza. Algo tiene ese Demon Musk. Demon, Demon No, ve, Musk. y salió el otro día, hace como 2 años para una celebración de Halloween vestido con un traje
donde tenía en el pecho a Baal. No, ese man está más endemoniado que saber qué. Ni que fuera un salvador. Pero sirve igual que cuando uno habla de Bill Gates en términos de negocios. O sea, una cosa es hablar de la parte estratégica de alguien, otra cosa es su vida moral y personal. Eso es otra historia. A mí no me importa un bledo Pero la es vida que, personal de Bill Gates, ni quiero que me la cuente porque sé capaz que es primo de Satanás. Pero desde el punto de vista de negocios, pues uno tiene mucho que aprender. es que yo lo que estoy hablando es del equilibrio entre estas dos cosas. O sea, si estamos hablando de principios sanos y principios espirituales, de esta cuestión a lo que deberíamos de tener claridad todos, si estamos en este caminar y si vamos a generar riquezas, es a través de cuestiones claras, a través de intenciones claras y a través de motivaciones correctas, ¿sí? No a través de sobrepasar al otro, no a través de triquiñuelas, no a través de sacar ventajas. Si son estrategias que vean inspiradas realmente por un espíritu sano, no por una contaminación ahí de acumular, de generar. Yo puedo tener deporte, yo puedo tener ganas de tener un espíritu deportivo, pero un espíritu deportivo contaminado, un espíritu deportivo de que yo quiero ganar a cueste como cueste, o cueste lo que cueste. Entonces, eso es lo que no, Claro. eso es lo La que no debería de ser, competitividad, eso es lo que tenemos. la Sí, eso es lo que competitividad tenemos también hoy. a veces crea deslealtad. Sí, eso es lo que tenemos hoy, porque la mayoría de nuestros empresarios y líderes realmente tienen en cualquier parte del mundo, es triste lo que hoy tenemos. Entonces, tampoco es dar gracias, porque gracias a ellos podemos tener cosas. Sí, uno siempre tiene que ser agradecido y no hay duda que podemos gozar de ciertas cosas, pero hay que ser consciente también. Es decir, no hay que abrazar la sinvergüenzada, pues ya no podemos hacer nada por las picardías que están, cómo funciona el mercado, pero es que tampoco yo voy a celebrar el hecho de que hoy yo puedo gozar de algo si yo sé la historia de la corrupción que hay detrás. Ya no, pues yo no voy a hacer nada, yo no puedo ir a agarrar de la cabeza a alguien y meterlo en la cárcel si para eso están las instituciones supuestamente encargadas de hacerlo. Sin embargo, yo puedo ser consciente de entender, tampoco voy a venir como el dedo acusador o juzgador, porque también hay muchos que me van a señalar a mí. Pero el punto es no caer tampoco en la trampa del sistema de creer que esa es la manera de generar riqueza. Este es el punto. No en creer tampoco que es imposible, que va a costar más, seguro que va a costar más, porque el sistema está diseñado para eso, está diseñado para ahogar todo aquello que sea un principio sano, está diseñado, pero no quiere decir que no se pueda. Y de eso se trata, de que la riqueza no está estrictamente en el resultado material que vas a ver, sino en vencer tus propias limitantes. De eso se trata. De cuánto puedas vencer tus propias limitantes, las limitantes también que el sistema trae y cómo haces frente a ello. Eso es donde vas entonces expandiéndote y estirando las estacas de tu casa, como dice, o de tu tienda, como dice aquel versículo. Cómo tú mismo te expandes a la hora de enfrentar desafíos y a la hora de ver que estás caminando sobre ellos. Entonces, creo que eso es para cierre. ¿Algo más que te gustaría mencionar, don Goodman? Más cosas, pero creo que propongo una segunda parte. Ok, perfecto. Entonces quedamos así para el siguiente lunes, ¿verdad? Siempre a las 7 de la mañana Honduras, que sería 1 de la tarde de por allá. Así que, pues, agradecemos tu compañía, Goodman, y será entonces que regresamos, mejor dicho, hasta la próxima semana. Bendiciones a todos, gracias por acompañarnos. Esto fue Veo Ocultas. Entonces, vamos aquí, solo permíteme que tenga aquí un detalle que se me hizo esto. Ahí está, ahora sí. Ahora sí, vamos a ver acá. Hoy sí, estaba buscando aquí el video de cierre y se me perdió. ¡Chao, bendiciones! Ve Ocultas. Ve Ocultas. ¿Se fue? No quiere. Ve Ocultas. Ve Ocultas.